está pasando en el mundo? Ha comenzado la cumbre del G7 en Hiroshima, Japón. Ya mandaron los anuncios que realizarán contra Rusia para frenar y debilitar su capacidad militar y económica. Con estas nuevas sanciones tratarán que Vladimir Putin termine el conflicto con Ucrania y sacarlo del sistema financiero internacional, con lo que podría destruir su economía a Rusia y restricciones a material de desarrollo militar. Con estas medidas drásticas que toma el G7 contra Rusia, las 7 naciones más poderosas del mundo quieren dar una estocada a Rusia. No dejarán a Ucrania en apoyar en económico y militar, y no será una victoria para Vladimir Putin. ¿Cuál será la reacción de Rusia a estos anuncios? ¿Qué tanto podría afectarlo a no poder realizar transacciones en el comercio internacional y salir del sistema financiero internacional? Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. Los líderes del G7 anunciaron este viernes nuevas sanciones para hacer pagar a Rusia por la guerra en Ucrania. El grupo de los 7 desveló esta posición en un comunicado conjunto al término de una reunión a puerta cerrada sobre Ucrania que se celebró en el primer día de la cumbre de mandatarios en Hiroshima. El G7 detalló algunas de sus sanciones coordinadas y otras medidas económicas para cortar las vías de financiación de Moscú, así como su uso de productos y materiales que puedan emplearse en la industria militar, entre las que destacan restricciones a nuevos sectores clave como el de la construcción, el transporte y los negocios. En términos generales, el grupo de los 7 explicó que sus nuevas acciones buscan cortar el acceso de Moscú al sistema financiero internacional. El G7 consideró que no se puede lograr una paz justa sin la retirada completa e incondicional de las tropas rusas, y reafirmó su compromiso con los planteamientos para lograr la paz que ha hecho el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. 8 de la mañana es la imagen clave del día, es la imagen de ese G7 ya reunido en Hiroshima, precisamente para un G7 que va a ser muy duro con la escalada nuclear, con la fotografía de China y con la fotografía de Rusia en el entorno de la guerra de Ucrania, un G7 que ha elegido Hiroshima para hacer todo el montaje entre amigos que se han montado allí, el G7 en Japón, en Hiroshima, donde precisamente acabó una parte de nuestra historia y empezó el inicio de que las armas nucleares eran parte también de los conflictos bélicos, para poner punto y final a la Segunda Guerra Mundial. Por lo que la imagen, sobre todo gráfica, que están viendo detrás, con todos los líderes del G7 intentando explicar además ese monumento de recuerdo a las víctimas de Hiroshima, esa fotografía en Hiroshima, donde sin duda se produjo uno de los acontecimientos más complicados, por decirlo de alguna manera, en la historia de la humanidad, con el lanzamiento de esa bomba atómica. Ojo, porque lo que se está precisamente intentando evitar, y la fotografía quiere evitar, es que volvamos a tener otro Hiroshima. Sin embargo, el G7 está empujando a que hay que tomar todas las cartas necesarias para que tanto China en el entorno de Taiwán como Rusia en el entorno de la guerra de Ucrania tengan una fotografía diferente, que ahora mismo tensa y mucho, escala y mucho la situación. ¿Por qué? Porque al igual que Hiroshima fue el cambio de una época, ahora mismo el ascenso de China es el cambio de otra época, en la que el multilateralismo y la presencia de un G7 donde la principal potencia alternativa a Estados Unidos no está, no tiene mucho de sentido alrededor de cómo se pueden solucionar los problemas. 8 y 2 de la mañana, el G7 va a ser clave durante las próximas horas, sobre todo porque Zelensky está a punto de llegar en persona al G7 para recabar más fondos, para recibir más dinero y para ver la fotografía de cómo están cada uno de los partícipes en esa reunión del G7. ¿Por qué? Porque ahora mismo sí que empieza a haber grietecitas, no grietas, pero grietecitas en el entorno geopolítico alrededor de cuál es la posición que Estados Unidos va a tener en el corto medio plazo una vez que las elecciones se van acercando. ¿Por qué decimos esto? Fíjense el titular del País esta mañana, en el que se señala que la Unión Europea, el país, no un medio de derechoide, ¿no? La Unión Europea teme, era irónico, que el apoyo de Estados Unidos a Ucrania decaiga si la contraofensiva no triunfa. Ojo, porque sí, ya la izquierda está empezando a empujar como titular principal en el entorno del G7 que la Unión Europea desconfía de que Estados Unidos tenga un fuelle mucho más largo para apoyar, a pesar de que las palabras son vamos a apoyar hasta donde sea a Ucrania. Si la Unión Europea empieza a pensar que Estados Unidos puede decaer el apoyo que le está dando a Ucrania
Siempre que la contraofensiva no triunfe y Zelensky va a tener que dar explicaciones hoy en el G7 de por qué la contraofensiva se está retrasando, porque quiere más medios. A partir de ahí, fíjense lo que está sucediendo. Reino Unido, Francia y Países Bajos en Europa ya están presionando a Estados Unidos para que autorice la exportación a Kiev de sus modernos cazas F-16. Ojo, porque esta fotografía del G7 nos relata que estamos jugando de las últimas cartas. De ahí toda la presión del otro lado del bloque, de Rusia, que lanzó ya esta semana el mensaje de que la guerra duraría hasta que Estados Unidos hiciera como en Afganistán, hasta que se fuera. De tal manera que tenemos ahora mismo al elefante dentro de la sala en el G7. El elefante está ahí dentro, en medio, nadie quiere hablar de él, pero todos están empezando a pensar si Estados Unidos va a aguantar mucho más el tirón económico, una vez que además ya se percibe que no es un problema económico en el sentido de que tiene la maquinaria para imprimir más dinero, una vez que se conoce, que se sabe, que se ve, que se intuye que todo el acuerdo de la elevación del techo de deuda ha sido un teatrillo descomunal, shakespeariano, ¿no? En el que han estado allí, pues, tú, venga, ala, no, elevación del techo de deuda sin ningún tipo de dudas. McCarthy, un senador, una senadora republicana también ayer, se les escapó por los pasillos que bueno, va a haber acuerdo. Y luego el mensaje de en 24 horas a votar. Están todos previstos para en 24 horas venir a votar. Si no es hoy, será el lunes, si no es el lunes, va a ser el martes. Pero el mercado ya sabe que el techo de deuda se va a poner encima de la mesa. Por lo que ya no hay problemas tampoco en el lado de la financiación para que Estados Unidos no haga esto. Lo normal es que Estados Unidos siga dando más dinero sin necesidad de dar los F-16. Aunque está claro que Reino Unido, Francia y Países Bajos están buscando una solución cuanto antes al final de la guerra, no en el camino de la mesa de negociación, pero sí al final de la guerra. Tenemos el entorno de la guerra de Ucrania, G7, el ataque a Rusia y el ataque a China, que se va a producir en el entorno del G7, de que deben cambiar algunas de las estrategias, sobre todo China, de política exterior. Ese mensaje va a llegar durante todo el día de una manera agresiva. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. Ha comenzado la cumbre del G7 en Hiroshima, Japón. Ya mandaron los anuncios que realizarán contra Rusia para frenar y debilitar su capacidad militar y económica. Con estas nuevas sanciones tratarán que Vladimir Putin termine el conflicto con Ucrania y sacarlo del sistema financiero internacional, con lo que podría destruir su economía a Rusia y restricciones a materiales de desarrollo militar. Con estas medidas drásticas que toma el G7 contra Rusia, las 7 naciones más poderosas del mundo quieren dar una estocada a Rusia. No dejarán a Ucrania en apoyarla en lo económico y militar, y no será una victoria para Vladimir Putin. ¿Cuál será la reacción de Rusia a estos anuncios? ¿Qué tanto podría afectarlo a no poder realizar transacciones en el comercio internacional y salir del sistema financiero internacional? Los pandilleros de El Salvador desafían al presidente Nayib Bukele. Los pandilleros que se encuentran libres por órdenes desde la cárcel mandaron mensaje al presidente, lo amenazaron de muerte. Con esto ya respondió y tomará medidas más drásticas. Con el despliegue de seguridad de la muerte de un policía, 5.000 militares y policías, y así poder contener a los pandilleros y encontrar a los responsables, Nayib Bukele arremetió contra las ONG y derechos humanos internacionales que solo velan por los derechos de los pandilleros. Mantendrá el régimen de deserción el tiempo que sea necesario. Lo importante es proteger a la población. Te invito a ver el video. Mensaje del presidente de México. Menciona que sabe cómo ingresar a Estados Unidos por la crisis migratoria que está sucediendo en la frontera de México y Estados Unidos, donde se encuentran miles de migrantes esperando poder pasar al otro lado y realizar el sueño americano. Andrés Manuel López Obrador dijo que no podrán pasar si no realizan los mecanismos que mantiene con Estados Unidos y así poder cruzar. Ni siquiera podrá ingresar a México si no realizan los permisos y la forma adecuada de asilo que pide Estados Unidos para considerar a los refugiados. Estos últimos años Estados Unidos ha permitido que por medio de requisitos puedan acceder hacia Estados Unidos, pero tendrán que realizar los trámites, y es un gran avance que con los gobiernos anteriores, la grave situación que pasan los migrantes en sus países, toman la decisión de emigrar y tener un futuro mejor para sus familias. No te pierdas próximos videos, suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.